Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Caterina Acevedo, junto a mis compañeras Francia Alejandra Rojas Ángel y Ana Caterine Salazar, estudiantes de Administración Pública Territorial, ESAT, segundo semestre. El día de hoy venimos a socializar el compendio normativo en materia de ordenamiento territorial. Vamos a hablar un poco de los planes de etnodesarrollo y de los planes de vida. En el área de electiva 2, gestión del desarrollo, con el docente Juan Ernesto Hernández. En el compendio normativo se establecen 4 normas o leyes y el ABC de los esquemas asociativos. Como primero tenemos Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Ley 1454 del 2011. Régimen municipal, Ley 1551 del 2012. Tercero, régimen para los distritos especiales, Ley 1617 del 2013. Cuarto, Ley de Áreas Metropolitanas, Ley 1625 del 2013. Y por último, tenemos el ABC de los esquemas asociativos, Ley 1454 del 2011. En el esquema de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Ley 1454 del 2011, por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones, encontramos que se establecen 5 títulos. Primero, disposiciones generales. Título 2, marco institucional. Título 3, de las competencias. El cuarto, de las regiones administrativas y de planificación. Y quinto, disposiciones finales. A continuación, hablaremos del título 1, disposiciones generales, en la cual la encontramos en el artículo 1, artículo 2 y artículo 3. Artículo 1, objeto de la ley. Esta ley tiene por objeto dictar las normas orgánicas para la organización político-administrativa del territorio colombiano, enmarcar en las mismas el ejercicio de la actividad legislativa en materia de normas y disposiciones de carácter orgánico relativas a la organización político-administrativa del Estado en el territorio. Establecer los principios rectores del ordenamiento. Artículo 2. Concepto y finalidad del ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial es un instrumento de planificación y de gestión de las entidades territoriales y un proceso de construcción colectiva del país, que se da de manera progresiva, gradual y flexible, con responsabilidad fiscal, tendiente a lograr una adecuada organización político-administrativa del Estado en el territorio, para facilitar el desarrollo institucional, el fortalecimiento de la entidad cultural y el desarrollo territorial. Artículo 3. Principios rectores del ordenamiento territorial. Aquí podemos ver que maneja 17 principios. Como primero tenemos soberanía y unidad nacional. Segundo, autonomía. Tercero, descentralización. Cuarto, integración. Quinto, regionalización. 6, sostenibilidad. 7, participación. 8, solidaridad y equidad territorial. 9, diversidad. 10, gradualidad y flexibilidad. 11, prospectiva. 12, paz y convivencia. 13, asociatividad. 14, responsabilidad y transparencia. 15, equidad social y equilibrio territorial. 16, economía y buen gobierno. 17, multietnicidad. Título 2. Marco institucional. Aquí encontramos que se encuentra dividido en 3 capítulos. 1. Organización institucional, que se concentra en los artículos 4 al 8. Artículo 4. De la Comisión de Ordenamiento Territorial, COP. Artículo 5. Conformación de la COP. Artículo 6. Funciones de la COP. Artículo 7. Secretaría Técnica y Subsecretaría Técnica.
Artículo 8. Comisiones regionales de ordenamiento territorial. Capítulo 2. Esquemas asociativos territoriales, la cual se establecen en los artículos del 9 hasta el 20. Capítulo 3. Política legislativa en materia de ordenamiento territorial, la cual se establecen en los artículos 21, 22, 23, 24 y 25. Artículo 21. Objetivos generales de la legislación territorial. Artículo 22. Diversificación, fortalecimiento y modernización del régimen departamental. Artículo 23. Creación de departamentos. Artículo 24. Diversificación de los regímenes municipales por categorías. Artículo 25. Del régimen fiscal especial para las áreas metropolitanas. Título 3. De las competencias. Se compone por 3 capítulos. Capítulo 1. Principios para el ejercicio de las competencias. Los encontramos en el artículo 26 y artículo 27. Definición de competencia. Para los objetos de la presente ley se entiende por competencia la facultad o poder jurídico que tiene la nación, las entidades territoriales y las figuras de integración territorial para atender de manera general responsabilidades estatales. Artículo 27. Principios del ejercicio de competencia. Los principios rectores del ejercicio de competencia son: primero, coordinación; segundo, concurrencia; tercero, subsidiariedad; cuarto, complementariedad; quinto, eficiencia; sexto, equilibrio entre competencias y recursos; séptimo, gradualidad; octavo, responsabilidad. Capítulo 2. Disposiciones en materia de competencia. Artículo 28. Los departamentos y municipios tendrán autonomía para determinar su estructura interna y organización administrativa central y descentralizada, así como el establecimiento y distribución de sus funciones y recursos para el adecuado cumplimiento de sus deberes constitucionales. Capítulo 3. Competencias en materia de ordenamiento del territorio. Artículo 29. Distribución de competencias en materia de ordenamiento del territorio. Son competencias de la nación y de las entidades territoriales en materia de ordenamiento del territorio las siguientes: primero, la nación; segundo, del departamento; tercero, de los distritos especiales; cuarta, del municipio. Título 4. De las regiones administrativas y de planificación, en las cuales se concentran en los artículos 30 al 36. Artículo 30. Región administrativa y de planificación. Estas regiones son entidades conformadas por 2 o más departamentos, con personería jurídica, autonomía financiera y patrimonio propio, cuya finalidad está orientada al desarrollo regional, la inversión y la competitividad en los términos previstos en el artículo 306 de la Constitución Política y en el marco de los principios consagrados en la presente ley. Artículo 31. Consejo Regional Administrativo y de Planificación. Este Consejo Regional de Planificación está integrado por los gobernadores de los departamentos que conformen las regiones de planeación y gestión y por los alcaldes de las áreas metropolitanas que existan dentro de la misma, con una presidencia pro tempore por el término que la región establezca en el acto de constitución y creación. Artículo 32. La financiación. El funcionamiento de las regiones administrativas y de planificación se financiarán con el cargo a los recursos o aportes que las respectivas entidades territoriales que la conformen destinen para ello, y los incentivos que defina el gobierno nacional.
de conformidad con los indicadores de sostenibilidad fiscal de la Ley 617 de 2000 para los departamentos que las conformen. Artículo 33. Fondo de Desarrollo Regional. Este servirá como un mecanismo de desarrollo para las entidades territoriales del país, el cual tendrá como finalidad la financiación de proyectos regionales de desarrollo en los términos que lo defina la ley. Artículo 34. Zonas de inversión especial para superar la pobreza. Estas zonas son las receptoras del Fondo de Compensación Regional que defina la Constitución y la ley como instrumentos para superar condiciones de desequilibrio en el desarrollo económico y social entre las regiones de planeación y gestión y entre los distintos entes territoriales del país. Dice que estas serán como instrumentos de planificación e inversión orientada a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de esas zonas, y estas serán creadas por una sola vez mediante decretos expedidos por el Gobierno Nacional. Artículo 35. Fondo de Compensación Regional. Este fondo servirá como un mecanismo de generación de equidad y reducción de la pobreza entre las entidades territoriales del país, el cual tendrá como finalidad la financiación de proyectos en las zonas de inversión especial para superar la pobreza. Y el artículo 36 de la región territorial. De conformidad con el artículo 307 de la Constitución Política, la región administrativa y de planificación podrá transformarse en región entidad territorial, de acuerdo con las condiciones que fije la ley que para el efecto expida el Congreso de la República. Vamos a hablar del título 5, disposiciones finales. El artículo 37, desarrollo y armonización de la legislación territorial. Nos dice que el Gobierno Nacional presentará al Congreso las iniciativas de formas legislativas correspondientes a la expedición del régimen especial para los departamentos. Artículo 38. Las disposiciones contenidas en las leyes 47 de 1993. Estas disposiciones por la cual se dictan normas especiales para la organización y funcionamiento del departamento. Artículo 39. Transitorio. Los conflictos de competencia se dirimirán según la normatividad vigente hasta que se reglamente por la ley respectiva, la cual deberá ser presentada por el Gobierno Nacional. Y el artículo 40, vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. A continuación hablaremos de la Ley 1551 de 2012, régimen municipal. Hablaremos de estos 6 capítulos. En el capítulo 1 nos hablan de la definición, funciones y principios. El objeto de esta ley es modernizar la normativa relacionada con el régimen municipal, dentro de la autonomía que reconoce a los municipios la Constitución y la ley como instrumento de gestión para cumplir sus competencias y funciones. En el artículo 5 nos menciona que los municipios contarán con el apoyo de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, en la identificación de necesidades y en la determinación de buenas prácticas administrativas. La ESAP apoyará en la gestión, promoción, difusión, desarrollo e implementación de las políticas públicas del buen gobierno y competitividad en los entes territoriales. También la ESAP a los municipios de quinta y sexta categoría nos acompañarán gratuitamente. En el artículo 3, funciones de los municipios, vamos a encontrar algunos en esta presentación.
Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determina la ley. También elaborar planes de desarrollo municipal en concordancia con el plan de desarrollo departamental, los planes de vida de los territorios y resguardos indígenas, incorporando las visiones de las minorías étnicas, de las organizaciones comunales y de los grupos de población vulnerables presentes en el territorio. Entre otras funciones están elaborar e implementar los planes integrales de seguridad ciudadana, en concordancia con las autoridades locales de policía y promover la convivencia entre los habitantes. Formular y adoptar los planes de ordenamiento territorial, reglamentando de manera específica los usos del suelo en las áreas urbanas, de expansión y rurales de acuerdo con las leyes y teniendo en cuenta instrumentos definidos por la UPRA para el ordenamiento y el uso eficiente del suelo rural. Estos planes de ordenamiento territorial serán presentados para revisión ante el Consejo Municipal o Distrital cada 12 años. Igualmente, los municipios ejecutan el programa de alimentación escolar con recursos propios y provenientes del departamento y la nación, quienes podrán realizar el acompañamiento técnico acorde con sus competencias. Entre otras funciones, también están publicar los informes de rendición de cuentas en las respectivas páginas web del municipio. Pues estas son algunas de las funciones que realizan los municipios. Ahora nos vamos al artículo 6. Categorización de los distritos y municipios. Estos municipios se clasifican atendiendo la población, ingresos corrientes de libre destinación anuales, importancia económica y situación geográfica. Los municipios se categorizan en 3 grupos. Grupos grandes, grupos intermedios y grupos básicos. En los grupos grandes está la categoría especial, que son municipios en los que hay entre 500.001 habitantes, puede ser también superior, y sus ingresos corrientes de libre destinación anuales deben ser mayores a 400.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. También debe tener importancia económica grado 1. Seguimos con municipios de primera categoría. Estos municipios deben de tener habitantes de entre 100.001 a 500.000 y sus ingresos corrientes de libre destinación deben ser mayores de 100.000 hasta 400.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Su importancia económica es de grado 2. Seguimos con el segundo grupo, municipios intermedios. En este grupo se encuentran los de segunda, tercera y cuarta categoría. Los de segunda categoría, la población debe estar entre 50.001 y 100.000 habitantes. Sus ingresos corrientes de libre destinación anuales deben estar superiores 50.000 hasta los 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Pues la importancia económica también es de grado 3. Y asimismo con la tercera categoría. Su población debe estar entre 30.001 a 50.000 habitantes. Igualmente el ingreso corriente para la tercera categoría debe ser superior a 30.000 hasta 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una importancia económica grado 4. Bueno, entonces asimismo con la cuarta categoría, los valores que están ahí. En el tercer grupo, los municipios básicos. En esos están los de quinta y sexta categoría. Nos menciona que en quinta categoría debe haber su población
entre 10.001 a 20.000 habitantes. Y sus ingresos corrientes de libre destinación anual deben ser superiores de 15.000 hasta 25.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y su importancia económica es grado sexto. La sexta categoría deben ser menos o iguales a 10.000 habitantes. Sus ingresos corrientes no deben ser superiores a 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y su importancia económica es de grado 7. También dicen que los municipios que de acuerdo con su población deban clasificarse en una determinada categoría, pero superen el monto de ingresos corrientes de libre destinación anuales señalados en este artículo, se clasificarán en la categoría inmediatamente superior. Los municipios cuya población correspondan a una categoría determinada, pero cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales no alcancen el monto señalado en el presente artículo para la misma, se clasificarán en la categoría correspondiente a sus ingresos corrientes de libre destinación anual. Ningún municipio podrá aumentar o descender más de 2 categorías entre un año y el siguiente. Los alcaldes determinan anualmente mediante decreto expedido antes del 31 de octubre la categoría en la que se encuentra clasificado para el año siguiente el respectivo distrito o municipio. Para determinar la categoría, el decreto tendrá como base las certificaciones que expida el Contralor General de la República sobre los ingresos corrientes de libre destinación recaudados efectivamente en la vigencia anterior y sobre la relación porcentual entre los gastos de funcionamiento y los ingresos corrientes de libre destinación de la vigencia inmediatamente anterior. Y la certificación que expida el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, sobre población para el año anterior y sobre el indicador de importancia económica. Ahora vamos a pasar al capítulo 2, requisitos para la creación de municipios. Vamos a mencionar estos dos artículos, que es el artículo 11 y el artículo 12. El artículo 11 se modifica los numerales 2 y 3 y los parágrafos 1, 2 y 3 del artículo 8 de la Ley 136 de 1994, los cuales quedaron así. Para crear municipios debemos tener en cuenta por lo menos que cuenten con 25.000 habitantes según certificación del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. ¿Sí? También que el municipio propuesto garantice por lo menos ingresos corrientes de libre destinación anuales equivalentes a 12.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes durante un periodo no inferior a 4 años, de conformidad con la certificación previa del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. También tenemos en cuenta el artículo 12, agregación o segregación de territorios municipales. La petición debe tramitarse por el gobernador por la decisión adoptada por mayoría simple de los consejos municipales o por la mitad de los ciudadanos de la región que se intentan segregar y o agregar ante la Asamblea Departamental. También se tiene en cuenta para agregar o segregar territorios municipales la excesiva distancia entre la cabecera municipal y el territorio que se pretende segregar. Igualmente, el concepto favorable del Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre la viabilidad presupuestal del municipio que pierde parte de su territorio. Entonces, esto me parece importante acerca de este capítulo 2. Seguimos con el capítulo 3, los consejos municipales. Aquí vamos a hablar sobre las atribuciones de los consejos municipales, ¿no? Estas son algunos.
Entre estas están exigir informes escritos o citar a los secretarios de la alcaldía, directores de departamentos administrativos o entidades descentralizadas del orden municipal, al contralor y al personero. Reglamentar la autorización al alcalde para contratar, señalando los casos en que requiere autorización previa el consejo. Determinar la nomenclatura de las vías públicas y de los predios o domicilios. Establecer reformas o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas de conformidad con la ley. Organizar la Contraloría y la Personería y dictar las normas necesarias para su funcionamiento. Dictar normas de presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos, el cual debe corresponder al plan municipal o distrital en desarrollo. Se debe tener especial atención con los planes de desarrollo de los organismos de acción comunal definidos en el presupuesto participativo y de conformidad con las normas orgánicas de planeación. Bueno, entre otras también está, digamos, citar a control especial a los representantes legales de las empresas de servicios públicos domiciliarios, sean públicas o privadas, para que absuelvan inquietudes sobre la prestación de servicios públicos domiciliarios en el respectivo municipio o distrito. También nos habla de que con el numeral 30 del artículo 3.13 de la Constitución Política, el Consejo Municipal o Distrital deberá decidir sobre la autorización al alcalde para contratar en los siguientes casos. Debe decidir entre contratación de empréstitos, contratos que comprometan vigencias futuras, enajenación y compraventa de bienes inmuebles, enajenación de activos, acciones y cuotas partes, las concesiones y las demás que determine la ley. Bueno, seguimos con el capítulo 5, alcaldes. Bueno, el artículo 91, funciones. Los alcaldes ejercerán las funciones que les asigna la Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el presidente de la República o gobernador respectivo. Las funciones del alcalde con relación al consejo son: presentar oportunamente proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico y social con inclusión del componente de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. Presentar dentro del término legal el proyecto de acuerdo sobre el presupuesto anual de rentas y gastos. Sancionar y promulgar los acuerdos que hubiera aprobado el Consejo y objetar los que considere inconvenientes o contrarios al ordenamiento jurídico. Reglamentar los acuerdos municipales. ¿Sí? En relación con el orden público, algunas de las funciones del alcalde es conservar el orden público en el municipio, restringir y vigilar la circulación de las personas por vías y lugares públicos, decretar el toque de queda, entre otros. Igualmente, en la relación con la administración municipal, los alcaldes deben tener en cuenta las siguientes funciones: nombrar y remover los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes y directores de los establecimientos públicos y las empresas industriales comerciales de carácter local. Los acuerdos que sobre este particular expida el Consejo facultarán al alcalde para que ejerza la atribución con miras al cumplimiento de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad definidos por el artículo 209 de la Constitución Política. También los alcaldes tienen algunas funciones con relación a la ciudadanía. Informar sobre el desarrollo de su gestión a la ciudadanía de la siguiente manera: en los municipios de tercera, cuarta, quinta y sexta categoría,
a través de bandos y medios de comunicación local que dispongan. Y en los municipios de categoría primera y segunda y especial a través de las oficinas de prensa de la alcaldía. También convocar por lo menos 2 veces al año a ediles, a las organizaciones sociales y veedurías ciudadanas para presentar los informes de gestión y de los más importantes proyectos que serán desarrollados por la administración. Difundir de manera amplia y suficiente el plan de desarrollo del municipio a los gremios, a las organizaciones sociales y comunitarias y a la ciudadanía en general. Y entre otras funciones está facilitar la participación ciudadana en la elaboración del plan de desarrollo municipal. Bueno, ahora seguimos con el capítulo 6, personero municipal. El artículo 170 nos menciona acerca de la elección del personero municipal. Nos dice que los consejos municipales o distritales elegirán personeros para periodos institucionales de 4 años, dentro de los 10 primeros días del mes de enero del año en que inicia su periodo constitucional, previo concurso público de méritos que realizará la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con la ley vigente. Los personeros así elegidos iniciarán su periodo el 1 de marzo siguiente a su elección y lo concluirán el último día del mes de febrero del 4.º año. En el artículo 36, los municipios de categoría tercera, cuarta, quinta y sexta, cada personero municipal al inicio de su periodo y por una sola vez tendrá derecho a un subsidio de 6 salarios mínimos mensuales legales, otorgado por la Nación para garantizar su movilización. Para ser elegido personero municipal se requiere, en los municipios de categorías especial, primera y segunda, títulos de abogado y de posgrado. En los municipios de tercera, cuarta y quinta categoría, título de abogado. En las demás categorías podrán participar en el concurso egresado de facultades de Derecho. Sin embargo, en la calificación del concurso se dará prelación al título de abogado. Si en un municipio no se presentan candidatos al concurso de méritos o ninguno de ellos lo hubiere superado, el Procurador General de la Nación elaborará la lista con los candidatos de los municipios vecinos que figuren en la lista de elegibles de acuerdo al puntaje, siempre y cuando los municipios pertenezcan a la misma categoría de esa lista. El Consejo Municipal o Distrital respectivo elegirá al personero. Vamos a hablar del capítulo 8, octavo, comunas y corregimientos. El artículo 118 nos habla de la administración de los corregimientos. Para el adecuado e inmediato desarrollo de los corregimientos, estos tendrán corregidores como autoridades administrativas ad honorem, quienes coordinadamente con la participación de la comunidad cumplirán en el área de su jurisdicción las funciones que se les asignen, los acuerdos y les deleguen los alcaldes con sujeción a las leyes vigentes. Y en el artículo 119 nos habla de las juntas administradoras locales. En cada una de las comunas o corregimientos habrá una junta administradora local. Estas se integran de por lo menos 3 hasta 9 miembros que son elegidos por votación popular para periodos de 4 años. Deberán coincidir con el periodo del alcalde y de los consejos municipales. Ahora continuamos con la Ley de Áreas Metropolitanas. Está la Ley 1625 del 2013. En esta nos vamos a centrar en solo 2 capítulos, el capítulo 1 y el capítulo 5. El capítulo 1 nos habla del objeto, naturaleza, competencias y funciones. Entonces, el objeto es dictar normas orgánicas para dotar a las áreas metropolitanas de un régimen político, administrativo y fiscal, que dentro de la autonomía reconocida por la Constitución Política y la ley sirva de instrumento de gestión para cumplir sus funciones.
En el artículo 4 nos va a hablar de la conformación. Las áreas metropolitanas pueden integrarse por municipios de un mismo departamento o por municipios pertenecientes a varios departamentos en torno a un municipio definido como núcleo. El municipio debe ser un municipio capital. El artículo 6, competencias de las áreas metropolitanas. Estas competencias estarán a cargo de programar y coordinar el desarrollo armónico, integrado y sustentable de los municipios que la conforman, ejecutar obras de infraestructura vial y desarrollar proyectos de interés social del área metropolitana, e igualmente establecer en consonancia con lo que disponga las normas sobre ordenamiento territorial, las directrices y orientaciones específicas para el ordenamiento del territorio de los municipios que la integran. Con ello, promueven y facilitan la armonización de sus planes de ordenamiento territorial. En el artículo 7 nos hablan de las funciones de las áreas metropolitanas. Dicen que de conformidad con lo establecido en el artículo 319 de la Constitución Política. Entonces, entre esas funciones está la de formular y adoptar el Plan Integrado de Desarrollo Metropolitano con perspectivas de largo plazo, incluyendo componentes de ordenamiento físico territorial de conformidad con las disposiciones legales vigentes. En las áreas metropolitanas donde existan distritos portuarios, se incorporan a estas políticas. Formular y adoptar el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial. Coordinar con su respectivo territorio el Sistema Nacional de Vivienda de interés social y adoptar las políticas para el desarrollo de programas metropolitanos de viviendas. También coordinar, racionalizar y gestionar los servicios públicos de carácter metropolitano. Formular y adoptar instrumentos para la planificación y desarrollo del transporte metropolitano en el marco del Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial. Prácticamente esas son las funciones, las competencias, pues el objeto de la ley. Ahora continuamos con el capítulo 5, órganos de dirección y administración. Entonces vamos a fijar solo en dos artículos, el artículo 14 y el artículo 15. El artículo 14 nos habla de la dirección y la administración del área metropolitana. Estará a cargo de la Junta Metropolitana, el presidente de la Junta Metropolitana, el director y las unidades técnicas, que los estatutos fueran indispensables para el cumplimiento de sus funciones. El artículo 15, la Junta Metropolitana estará a cargo de los siguientes miembros: los alcaldes de cada uno de los municipios que integran el área metropolitana, un representante del Consejo del Municipio Núcleo, un representante de los demás consejos municipales, designado entre los presidentes de las mencionadas corporaciones, un delegado permanente del Gobierno Nacional con derecho a voz, pero sin voto, y un representante de las entidades sin ánimo de lucro que tengan su domicilio en el área de su jurisdicción y cuyo objeto principal sea la protección del medio ambiente y los recursos naturales, elegidos por ellas mismas. A continuación, les voy a hablar del ABC de los esquemas asociativos, Ley 1454 del 2011. Para saber qué es este esquema asociativo, pues vamos a mirar como primero qué es asociatividad. Es un acuerdo de voluntades entre entidades territoriales que se unen para realizar acciones conjuntas con el fin de alcanzar objetivos comunes que no podrían lograr individualmente y así lograr el mejoramiento del nivel de vida de sus comunidades. También es importante saber qué es un esquema asociativo territorial. Entonces decimos que son acuerdos de voluntades entre entidades territoriales o asociativas de entidades territoriales o entre estas y aquellas
que dando aplicación a los mecanismos de colaboración, cooperación y los principios que señala la Ley 1454 del 2011, en donde cada entidad territorial, manteniendo su independencia jurídica y autonomía administrativa, decide participar en un esfuerzo conjunto con las otras para la búsqueda de objetivos comunes que determinen los miembros que la conforman. ¿Cuál es el objetivo de los esquemas asociativos territoriales? Primero, prestar conjuntamente servicios públicos, procurar el desarrollo integral de sus territorios, ejecutar obras de interés común o cumplir funciones de planificación. El Estado promoverá procesos asociativos entre entidades territoriales y nacionales y la de países vecinos y fronterizos, impulsar el desarrollo autónomo y autosostenible de las comunidades, cumplir funciones administrativas propias o asignadas al ente territorial por el nivel nacional. Todo esto para un desarrollo y mejores condiciones de los habitantes. ¿Por qué asociarse? Primero, porque mejora el nivel de vida de sus comunidades, el cumplimiento de sus funciones administrativas, entre otras. A mayor integración, más desarrollo local y regional, porque haciendo un mejor uso de los recursos disponibles, propendiendo siempre por establecer procedimientos eficientes y eficaces, porque integrando estas asociaciones, los municipios asumen en forma conjunta funciones que permiten agilizar procesos, economizar costos y racionalizar recursos en áreas de hacer más eficiente la gestión local, causando mayor impacto en el desarrollo comunitario y a sus regiones, integración geográfica y político-administrativa, porque concediendo más beneficios, pues permite mayor coherencia en procesos de planeación. Instrumentos o fuentes de financiación de los esquemas asociativos. Nos habla en el acto legislativo 05 del 18 de julio del 2011, en el cual se constituye el Sistema General de Regalías. Se modifican los artículos 360 y 361 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones sobre el régimen de regalías. Entre los regímenes de regalía o algunas fuentes de financiación encontramos el FCTI, que es el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Este fondo se da para incentivar el desarrollo en ciencia, tecnología e innovación en las entidades territoriales. Pues para ello se crea este fondo con una destinación del 10% de las regalías para la financiación de proyectos regionales de inversión de ciencia y tecnología, acordados entre el gobierno nacional y las entidades territoriales y entre ellas mismas. También encontramos otra fuente que es el FDR, que es el Fondo de Desarrollo Regional. Este Fondo de Desarrollo Regional, en la Ley 1454 de 2011, en el artículo 19, regiones de planificación y gestión. Estas regiones serán los mecanismos encargados de planear y ejecutar la designación de los recursos de Fondo de Desarrollo Regional. En el acto legislativo, el 05 del 18 de julio del 2011, por el cual se constituye el Sistema General de Regalías, se modifican los artículos 360 y el 361 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones sobre el régimen de regalías. Una tercera fuente de financiación son el FCR, que es el Fondo de Compensación Regional. Este fondo servirá como un mecanismo de generación de equidad y reducción de la pobreza entre las entidades territoriales del país, el cual tendrá como finalidad la financiación de proyectos en las zonas de inversión especial para superar la pobreza.
También hay un instrumento, no sé, en la Constitución Política, en el artículo 321, en el parágrafo 5, el departamento y los municipios aportarán a las provincias el porcentaje de sus ingresos corrientes que determinan la Asamblea y los consejos respectivos. Y en la ley 1454 del 2011, el artículo 18, donde nos habla de los contratos y el plan. También hablamos ahora, hay unos incentivos, incentivos para la cooperación internacional, la asistencia técnica y el apoyo a los procesos asociativos por parte del Ministerio del Interior y de las entidades del Estado, suscribir convenios en ese sentido, delegación de funciones y competencias. También podemos encontrar unas prohibiciones, que es que no se podrán constituir circunscripción electoral especial dentro de la división político-administrativa territorial del país. No se generará cargos ni al presupuesto general de la nación, ni al sistema general de participaciones, ni al sistema general de regalías. ¿Cuáles son los beneficios para los municipios asociados? Como pueden ver, aquí encontramos algunos beneficios, que es fortalecer los procesos de descentralización y preservar la autonomía territorial, impulsar el desarrollo regional, planear a largo plazo, producir una economía a escala, generar mayor competitividad e inversión estratégica del recurso público, fomentar el crecimiento socioeconómico y equitativo en lo local, ejecutar recursos del Fondo de Desarrollo Regional, asumir competencias de las entidades del orden nacional, obtener incentivos por parte del gobierno nacional, crear alianzas público-privadas, mejorar el acceso a canales de comercialización y entre otros. Beneficios sociales y estructurales. Entonces vamos a mirar cuáles son los beneficios sociales que tenemos al hacer parte de estos esquemas de asociatividad. Primero, mejora la calidad de vida de los habitantes, garantiza una mejor prestación de servicios públicos, impulsa el desarrollo de la infraestructura del municipio, promueve la ejecución de obras en el ámbito regional, facilita la ejecución de proyectos de desarrollo integral, facilita el desarrollo de gestión ambiental. Pero también podemos ver unos resultados, que es mayor desarrollo local y regional, crecimiento socioeconómico equitativo en lo local, autonomía territorial, fortalecimiento de la gobernabilidad. ¿Cómo hacer posible la competitividad en el desarrollo local y regional? Promoviendo con los demás mandatarios locales la formación de esquemas asociativos, trabajando en equidad los retos que debe afrontar la región, buscando la diversificación y competitividad, potencializando las alianzas equitativas, donde los municipios y regiones exitosas en el mundo se caracterizan por disponer de capital humano asociado, un pensamiento de largo plazo y planeación estratégica, desarrollo tecnológico, comercialización, un sistema financiero eficiente, tejido económico y social e instituciones fuertes. ¿Qué acciones se deben seguir para lograr la asociatividad? Primero, tome liderazgo. Segundo, elabore una lista donde se identifiquen problemas por resolver, propósitos, metas e intereses comunes que tengan con otras entidades territoriales. Tercero, convoque a reunión a otros mandatarios. Cuarto, capacite y socialice con los demás mandatarios locales. Quinto, socialice facultades al Consejo Municipal. Sexto, identifique con las demás autoridades de las entidades territoriales interesadas en el esquema asociativo que mejor se adapte a las necesidades. Séptimo, inicie la elaboración de plan de desarrollo regional. Octavo, socialice al Ministerio del Interior
acerca del nuevo esquema asociativo creado. ¿Qué recursos se necesitan? Se necesitan recursos humanos, técnicos, tecnológicos, financieros, porque el trabajo en equipo aporta al conjunto de los servidores, empleados y colaboradores. Técnicos porque los medios físicos y concretos de bienes tangibles con los que se puede contar para conseguir el objetivo común. Tecnológicos porque permiten la integración de tecnologías e innovaciones, facilitando una gestión de conocimiento para contribuir en una forma considerable a la satisfacción de las necesidades prioritarias y de capacitación y desarrollo de recursos humanos. Financieros, ¿por qué? Porque son incentivos del gobierno, recursos propios, recursos del sector privado, cooperación internacional, entre otros. A continuación, hablaremos de los esquemas asociativos territoriales, los cuales hacen parte la asociación de municipios, asociación de departamentos, asociación de distritos, asociación de áreas metropolitanas, provincias administrativas y de planificación, regiones de planificación y gestión, regiones administrativas de planificación, naturaleza jurídica y áreas metropolitanas. Vamos a ver algunos conceptos, definiciones, algunos requisitos y funciones de cada uno de estos esquemas asociativos territoriales. Hablaremos de asociación de municipios. ¿Qué quiere decir? Que esa asociación de dos o más municipios de un mismo departamento, de varios departamentos, para organizar conjuntamente la prestación de servicios públicos, la ejecución de obras de ámbito regional y el cumplimiento de funciones administrativas propias, mediante convenios o contrato plan suscrito por los alcaldes respectivos, previamente autorizados por los consejos municipales o distritales y para el ejercicio de competencias concertadas entre sí en un marco de acción que integre sus respectivos planes de desarrollo en un modelo de planificación integral conjunto. Naturaleza de esta asociación es que tiene una entidad administrativa de derecho público, personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio propio. Requisitos: autorización del Consejo Municipal, acuerdo de voluntades, suscripciones del documento que avale el acuerdo. No requieren continuidad geográfica, pueden pertenecer a varios departamentos. Miremos algunas funciones: prestar conjuntamente servicios públicos, prestar conjuntamente funciones administrativas propias o asignadas al ente territorial por el nivel nacional, cumplir funciones de planificación, normas. En la ley 136 de 1994, está la ley 1454 del 2011, el decreto 2980 del 2004. Hablaremos de asociación de departamentos. Es esta asociación. Es un esquema asociativos territoriales conformados por dos o más departamentos con un propósito común de desarrollo, asociados administrativa y políticamente, con marco de acción que integre los planes de desarrollo bajo un modelo conjunto de planificación integral. Funciones: entidades administrativas de derecho público, personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio propio. Algunos requisitos son autorización de la Asamblea Departamental, acuerdo de voluntades, suscripción de documento que avale el acuerdo, no requieren continuidad geográfica. Alguna de las normas la encontramos en la ley 1454 del 2011 y pues así sucesivamente cada esquema de asociación pues tiene su definición, su naturaleza jurídica, hay algunos requisitos, funciones y normas, son como pautas que se deben tener en cuenta al momento de
asociarse. Muchas gracias. Muy buenas tardes, seguimos con la temática. A continuación, el tema régimen para distritos especiales, ley 1617 del año 2013, febrero 5. El Congreso de la República decreta estructura, organización y funcionamiento distrital. La presente ley contiene disposiciones que conforman el estatus político, administrativo y fiscal de los distritos. El objeto de estos estatutos es dotar a los distritos de las facultades, instrumentos y recursos que les permitan cumplir las funciones y la prestación de los servicios a su cargo, así como promover el desarrollo integral de su territorio para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, a partir del aprovechamiento de sus recursos y ventajas derivadas de las características, condiciones y circunstancias especiales que estos presentan. Artículo 2. Régimen aplicable. Los distritos son entidades territoriales organizadas de conformidad con lo provisto en la Constitución política, que se encuentran sujetos a un régimen especial, en virtud del cual sus órganos y autoridades gozan de facultades especiales diferentes a las contempladas dentro del régimen ordinario aplicable de los demás municipios del país, así como del que rige para las otras entidades territoriales establecidas dentro de la estructura política administrativa del Estado colombiano. En el artículo 3, principios. Los distritos ejercen las competencias que le atribuye la Constitución y la ley, conforme a los principios señalados en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, en la Ley 136 del 94 y las normas que las modifiquen y adicionen. En el artículo 4, las autoridades, el gobierno y la administración del distrito están a cargo de: numeral primero, Consejo Distrital. Numeral segundo, Alcalde Distrital. Numeral tercero, los alcaldes y las juntas administradoras locales. Numeral 4, las entidades del Consejo y la iniciativa de los alcaldes distrital que creen y organicen. Artículo 5, participación comunitaria y veeduría ciudadana. Las autoridades distritales promoverán la organización de los habitantes, asociaciones profesionales, culturales, cívicas, comunitarias y juveniles que sirvan de mecanismo de representación de las distintas instancias de participación, concertación y vigilancia de la gestión distrital y local. Los distritos contarán con un departamento para el fortalecimiento de las veedurías ciudadanas, con el apoyo y recursos de los organismos de control y la vigilancia dentro del respectivo ámbito territorial. En el capítulo 2, creación y funcionamientos y límites de los distritos. En el artículo 8, requisitos para la creación del distrito. La ley podrá decretar la formulación de nuevos distritos, siempre que se llenen las siguientes condiciones. Numeral primero, que cuente por lo menos con 600.000 habitantes, según certificación del Departamento Administrativo Nacional Estadística, DANE, o que se encuentre ubicado en zona costera, que tenga potencial para el desarrollo de puertos o para el turismo y la cultura, sea municipio, capital o departamento fronterizo. Numeral 2. Concepto previo y favorable sobre la convivencia y la creación del distrito, presentando justamente entre la Comisión Especial de Seguimiento y Proceso y Ordenamiento Territorial del Senado y la República y la Cámara de Representantes, la Comisión de Ordenamiento Territorial como organismo técnico asesor, concepto que será sometido y considerado en la plenaria del Senado de la República y la Cámara de Representantes. Numeral tercero, concepto previo y favorable del Consejo Municipal. Se efectúa el cumplimiento de estos requisitos a aquellos distritos que hayan sido reconocidos
como tales por la Constitución y la ley, o los municipios que hayan sido declarados Patrimonio Histórico de la Humanidad por la UNESCO. Distritos de Colombia. Desde 1954 se consagró en Colombia la categoría de distrito a través del Acto Legislativo 3640. El 17 de diciembre de 1954, el presidente Rojas Espinilla creó el Distrito Especial de Bogotá, anexando a la ciudad los municipios de Usaquén, Suba, Fontibón, Bosa y Usme. Con la expedición de la Constitución Política de Colombia del 91, se consagra esa categoría especial de municipio en el artículo 286 y determina que la creación de un distrito requiere reforma constitucional. A continuación les voy a hablar sobre los planes de vida. ¿Cómo se elabora un plan de vida o qué se debe tener en cuenta para elaborar un plan de vida, sea para mí o para una comunidad, ya sea negra, raizal, palenquera, afrodescendiente o indígena? Entonces voy a revisar qué artículo me dice la ley 1454. Entonces, la Corte Constitucional, considerando la sentencia 489 del 2012, se pronuncia la ley 1454 del 2011, la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifica otras disposiciones. Como a mí me llamó la atención sobre cómo se elabora un plan de vida para mejorar la calidad de vida de una comunidad, ya sea negra, raizal, entonces cogí una comunidad indígena. Entonces les voy a leer un artículo que tiene la ley 1454. Dice que el desarrollo de los territorios indígenas requiere un marco jurídico que les permita a los pueblos y comunidades indígenas desarrollarse con autonomía, que les otorga la Constitución con el Convenio 169 de 1989, adoptada mediante la Ley 21 de 1991, mediante la atribución de convenios para prestar los servicios y ejercer las funciones públicas de manera directa dentro de su territorio. ¿Qué es un plan de vida? Entonces vamos a ver qué nos dice qué es un plan de vida. Me dice que un plan de vida para una comunidad indígena es un instrumento de planeación que se construye a partir de un proceso participativo de autodiagnóstico y del ejercicio de elaboración de proyectos. Es un instrumento político y de gobierno y como tal es un acuerdo social que se debe surgir del consenso. A continuación, el tema etnodesarrollo. ¿Qué se entiende por etnodesarrollo? Dice que es la capacidad social de los pueblos o comunidades construir su futuro utilizando para ellos las enseñanzas y sus experiencias históricas y los recursos reales y potenciales de cultura, de acuerdo a un proyecto que se adapte a sus principios y valores. Por ejemplo, aquí en Puerto Concordia, en el 2020, vino de Villavicencio, la Casa de la Cultura, y trajo para la casa, que aquí se está construyendo la casa afro, instrumentos musicales para que los chicos retomen a esa historia, que no se olvide de toda la historia. Entre ellos les trajeron instrumentos maracas, casacas, tambores y etcétera. En conclusión del tema, el compendio normativo en materia de ordenamiento territorial es un conjunto de normas y de leyes, en este caso la ley 1454. Establece la finalidad del ordenamiento territorial. En esta línea de ordenamiento territorial
es entendida como el proceso de planificación y gestión de las entidades para facilitar el desarrollo y fortalecimiento económicamente, comparativo, socialmente justo y ambientalmente para el enfoque de los pueblos y las entidades que rigen en el territorio nacional. A continuación, les hablaré de los planes de etnodesarrollo. ¿Qué es un plan de etnodesarrollo? Son instrumentos que definen la visión propia, endógena de desarrollo de los consejos comunitarios, cuya finalidad principal es garantizar la preservación de la integridad cultural y alcanzar una vida mejor y más humana. Su formulación implica establecer un conjunto de acciones para mejorar, abordar, fortalecer y preservar las condiciones de desarrollo de los elementos que definen sus características como grupo étnico. A su vez, cuando estas comunidades han definido su visión de desarrollo y la asumen como punto de partida en los procesos de participación, consiguen insertar sus intereses en los mecanismos institucionales de materia efectiva. También encontramos que son fundamentos del etnodesarrollo. Es bueno saber a qué se refiere, porque quizás siempre lo relacionamos con las comunidades indígenas, pero estos grupos también se refieren a los campesinos. También miramos que estos fundamentos tienen que ver mucho con la cultura de una comunidad indígena, con su plan de vida, con su capacidad de autonomía y defensa de sus derechos, como la forma en que tienen su propia autoridad en sus territorios. El etnodesarrollo está relacionado con esos parámetros, la cultura, respetar la identidad, el plan de vida que se toma de acuerdo a esa cosmovisión y de acuerdo al desarrollo sostenible del sector en donde viven. Con unas costumbres ancestrales, relacionado con la educación propia, la cultura. Ellos también manejan una lengua propia. Y como podemos ver, estos grupos étnicos están organizados de manera local, regional y nacional. Hasta aquí nuestra presentación. Muchas gracias.